Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con César Arturo Castillo, historiador y profesor de la Universidad del Valle. Él nos hablará sobre el libro El retrato, historia del Valle del Cauca. Bienvenido, César. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos de dónde surge este libro. Bueno, el libro es el resultado de una investigación que se hizo en el marco de los estudios doctorales en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces yo, para justificar mi proceso de investigación como estudiante, apliqué a este tema y empecé a desarrollarlo, primero buscando material por internet y luego sobre todo apelando mucho a lo que yo conozco del tema, lo que conozco a los artistas y lo que conozco como pintor mismo que soy. Cuéntenos más detalles de ese proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo fue? Es muy difícil de establecer las fechas precisas. Uno se sienta y dice, bueno, en un año yo sentado lo estoy haciendo, porque uno apela mucho a lo que conoce. Entonces, por ejemplo, como pintor, si sobre retratos yo conozco pues, lo que ha sido toda mi formación. Entonces, ¿cómo hace uno para sintetizar eso en un periodo corto? Pero digamos que uno básicamente en un año, año y medio duró, digamos, en rigor la última parte de la investigación. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a poner esos retratos o cómo se han clasificado esos retratos para ponerlos aquí? La recolección de los retratos es bien complicada. Bien complicada porque los retratos no están en un museo. Desafortunadamente nosotros no tenemos ningún museo que recoja nada prácticamente antes del siglo XX, mediados del siglo XX. Hay algunos lugares donde se conserva algo. La recolección de los retratos se pudo hacer de diferentes maneras. Una, en la página web hay algunas colecciones que se ven. El Fondo Mixto sacó un CD que recoge algunos retratos importantes, sobre todo fotográficos, y luego toca ir de lugar en lugar. Por ejemplo, en la Biblioteca Centenario está el retrato de Jorge Isaacs. Hay retratos en el Museo de la Merced, en el Museo de Arte Religioso. Y hay una colección muy importante que la gente no conoce. Son los retratos que están en el convento de San Francisco. Muchos retratos los recogí por catálogos de las exposiciones de los pintores. Algunos pintores tienen sus retratos en la página web. Bueno, ¿desde qué punto de vista se aborda en este texto el retrato? Es básicamente de la disciplina de la historia, pero particularmente la historia vista desde lo propio. No es una visión eurocentrista, no se parte de mirar otra vez a Leonardo da Vinci, de todo el retrato europeo, no, básicamente la preocupación es mostrar que nosotros tenemos una historia particular sobre el retrato. Bueno, aquí se dice que el retrato como expresión de poder y como creación artística. ¿Por qué el retrato como expresión de poder? Bueno, el retrato tiene una particularidad con relación a ciertas manifestaciones artísticas, y es que el retrato es un elemento que se pone en las paredes o se ubica en los salones con un propósito político. Político en el sentido de que es pedagógico hacia el público. Entonces se busca que la gente, cuando vea un retrato, aprenda que el que está allí es un hombre que tiene y proyecta ciertos valores. Regularmente son políticos. Entonces se pone allí para decirle a las personas, miren, nosotros hemos tenido unos dirigentes tan insignes como son ellos, ¿sí? No nos dicen los valores exactos, pero nos están diciendo, mire, ellos tienen un valor político para enseñarle a usted por encima de lo que usted es. Creo que el retrato, sobre todo el retrato de exposición en salas públicas, tiene ese carácter político, aunque no siempre. Hay retratos que los ponemos en la casa, el retrato del abuelo, el retrato de un tío, pero de todas maneras ahí hay una cierta carga política, y es que le está diciendo a los demás familiares que llegan, mire, es que nosotros tuvimos un tío que era muy insigne, usted tiene que seguir ese parámetro. ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Qué podemos encontrar aquí? El libro de retrato está estructurado de la siguiente forma. Primero hablo sobre lo que es el Valle del Cauca, cómo ha tenido una historia y cómo están las ciudades, se crecen alrededor del cultivo de la caña, etc. Pero me centro mucho en la historia de Palmira, porque en Palmira yo fijo una historia que es la de Rosa Cadavid de Arboleda, una dama de Alcurnia en Cali, y ella fue utilizada mucho en la prensa. Su fotografía aparecía mucho como símbolo de que es una dama de honor, ¿sí? Nunca
aparecen fotos de las mujeres más pobres y campesinas. Rosa David, y por ejemplo, se muestra mucho en la prensa porque quería señalar que ella era una heroína del tipo presente, no como las heroínas de Policarpa Salabarrieta o este es otro tipo de personajes de la independencia, no, porque es que en el cambio de siglo se produce un cambio de los tipos de héroes, entonces se quiere mostrar a un nuevo tipo de héroe que es el personaje cívico. Rosa David aparece en la prensa, se le dan la medalla del Valle del Cauca, luego la medalla del Congreso, para mostrarle a los demás que las damas de bien, las buenas damas deben parecerse un poco a ella. Por eso hago énfasis en ese personaje. Luego hablo sobre qué es el retrato, lo abordo desde la perspectiva de la literatura. Por ejemplo, hay algunos cuentos, algunas novelas, como la novela El retrato de Dorian Gray, y que dan pistas sobre qué es un retrato. Es para definir un poco el retrato. Luego hago un énfasis en lo que ha sido la historia del retrato en el Valle del Cauca en el siglo XIX, y posteriormente ya destaco lo que son los pintores y retratistas del Valle en el siglo XX. ¿Por qué hablar del retrato en el Valle del Cauca específicamente? Específicamente en el Valle del Cauca es muy importante porque nosotros no tenemos trabajos sobre historia del retrato. El retrato ha sido considerado una temática artística ya sobrepasada porque los vanguardistas consideran que no, que ya el retrato, ¿para qué retratos? Y aquí lo que tenemos que hacer es parecernos a los artistas de Londres, de Nueva York y de París, que allá simplemente se pone un montoncito de cemento, pues le pone una fruta encima y le significa muchísimas cosas, ¿sí? No, el retrato ya ha sido devaluado por las vanguardias artísticas, pero yo creo que nosotros tenemos una historia artística tan valiosa, tan milenaria como la historia del arte europeo. Nosotros tenemos retratos de 500 años después de Cristo, ¿sí? Si es que no hay más atrás, ¿sí? Y tenemos retratos luego en el siglo XIX, en el siglo XX, tenemos una historia, no digamos tan propia, pero tenemos una historia de lo que ha sido el retrato. Entonces, me parece que es importante mirar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos producido, porque a pesar de que se devalúe hoy, se sigue practicando. Tenemos pintores retratistas muy buenos y tenemos muchos, y la gente sigue haciendo retratos y los sigue pidiendo porque es una forma de ganarse la vida del pintor. ¿Qué etapas de la historia o en qué época se desarrolla esta investigación? Bueno, trato de recoger toda la historia, de los tiempos prehispánicos, siglo XIX, siglo XX, y trato de mostrar cómo ha cambiado. En el siglo XVII, en los tiempos de la colonia, lo que se pintaba era el virrey, los obispos, que era lo dominante. En el siglo XIX lo que se mandan a hacer son los retratos de los próceres. Y en cuanto al arte, ¿cuál es el aporte del retrato en el suroccidente colombiano? El retrato ha sido un pretexto o una parte para que los artistas se puedan desarrollar su trabajo. Tenemos artistas de la talla de Pedro Alcántara, de Diego Pombo, que han hecho muchísimos retratos. Aunque no se les considera retratistas, todos los pintores hacen retratos de alguna manera, ¿sí? Algunos más abstractos, algunos más realistas, pero hay que pensar que el retrato como temática aporta al desarrollo de los artistas y es parte del desarrollo histórico de la región. Entonces, mirar el retrato es mirarlo como lo que somos. Digamos que hacer una historia de retrato es hacer una historia de lo que somos. Escribir en la universidad. Reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Autor Alfonso Vargas Franco. El libro ofrece a profesores y estudiantes universitarios una revisión de las más recientes investigaciones sobre los procesos de composición escrita.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Psicología comunitaria de la convivencia, autor Carlos Arango Calat. En este libro se describe el desarrollo como psicólogo comunitario de su autor, mostrando las facetas profesional, investigadora, crítica y reflexiva. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? El objetivo era mostrar que tenemos una historia artística que vale la pena mirar. Si usted se fija, en la mayoría de las revistas o las publicaciones en el Valle del Cauca les fascina reproducir una y mil veces y analizar en detalle a Leonardo da Vinci, al retratista Rembrandt, siempre mirando a Europa, pero a nadie le interesa la historia del arte regional. Y se nos olvida que tenemos artistas que sufren, que viven y que trabajan en el Valle del Cauca. ¿Cuál es la importancia de rescatar el retrato hoy, en nuestro contexto? ¿Para qué estudiar el retrato hoy? Primero, para entender que muchas veces se ha utilizado como herramienta política, para el ejercicio de la violencia simbólica, para mostrarle a los demás que la clase dirigente es la que está mandada a seguir dominando porque ella es ilustre, ella es muy bella cuando se retrata. Me parece que el retrato tiene que volver a mirarse como un ejercicio artístico, es decir, usted puede pintar cualquier cosa, un paisaje, un retrato, una cosa abstracta. Lo importante es, para el pintor, es el ejercicio de la pintura misma. Entonces, el retrato tiene esa posibilidad de ser un pretexto más para pintar. ¿Qué retratistas son referenciados aquí en este libro? Pedro Alcántara, Fano León, retratistas más o menos dedicados. Diego Pombo hace mucho retrato, aunque nunca se le considera un retratista, hace mucho retrato. Más antiguos, por ejemplo, está Torronsoro, que pintó el retrato de María. Y uno de los pintores y una de las cosas que me gustó mucho del trabajo de investigación fue descubrir el trabajo de Luis Aragón Varela. Es un pintor que ya nadie habla de él, pero que dio una pelea cuando la gran crítica de arte lo descalificó mucho del arte antiguo. Entonces Luis Aragón Varela dio una pelea para el rescate del dibujo y tiene muchos retratos. Lo que pasa es que no es reconocido su trabajo. ¿Qué transformaciones se ha visto en el retrato? ¿Cómo se ha visto esa transformación estética en lo largo del tiempo? En el aspecto formal, digamos, el proceso ha sido de caminar hacia hacia la objetividad, que se ha quedado de pronto mucho en el retrato estrictamente verídico, y ha transitado también hacia un poquito formas de abstracción. Por ejemplo, en los tiempos prehispánicos tenemos retratos que no sabemos si son verídicos, pero da la sensación de que fueron hechos
con personas reales. Son hechos en cerámica, reflejan personajes de la época, sus tatuajes y sus formas faciales. Luego están los retratos de los tiempos de la colonia, que son retratos muy rígidos, que son los que aprendieron algunos pintores a la imagen de los renacentistas, de los españoles. Luego vienen los retratos que son ya de tipo clásico, que es pintar a la persona tal cual, sus facciones, porque recordemos que no había fotografía, entonces había que hacerlos verídicos. Luego, en el siglo XIX, a finales ya del siglo XIX, se va a conservar todavía un formalismo muy rígido. A mediados del siglo XX empieza ya a hacerse retrato de tipo abstracto, ya expresionista. Hemos hablado mucho del retrato, pero ¿qué es un retrato? Un retrato es la representación de una persona que tú puedes decir es posiblemente esa persona. Es decir, trata de ser verídico, no tiene que ser exacto. Digamos, una caricatura es un retrato. Hay retratos que son más abstractos, pero que tú puedes vislumbrar allí de alguna manera, ahí está el personaje. ¿Sí? Le has captado, digamos, la nariz o le has captado algo, pero tú dices, ah, sí, ese es fulanito de tal. Un retrato no es una espalda, un retrato no son las manos, un retrato es una imagen de la cara de un personaje que tú puedes decir es de pronto se me recuerda a fulano de tal. Cualquier muñeco no es un retrato debe recordarnos a alguien para que sea retrato. Bueno, y en esa medida, ¿cómo se puede ver el retrato en la literatura, por ejemplo? Desde la literatura es interesante porque, digamos que la literatura retrata a los personajes diciéndonos, con palabras, su nariz aguileña y su no sé qué, sus ojos se brillaban. Pero una cosa curiosísima del libro es que al entrar en la literatura siempre vemos que las personas sueñan o visualizan en el retrato como un alma, captar el alma. Los que escriben sobre retratos nos dicen que el retrato en la imagen como que captura el alma de las personas. Y entonces hay muchos cuentos que hablan de que el retrato vive o que el retrato conserva los años, como en el retrato de Dorian Gray, ¿sí? Que el retrato es el que lleva las arrugas y no el personaje, ¿sí? Entonces, en la literatura nos dice cómo es que los pintores han considerado el retrato. Por eso me pareció interesante entrar por ese lado. Para finalizar, ¿qué artistas o qué retratos de qué artistas resaltarías? Me gustó mucho los retratos de Diego Pombo, porque Diego Pombo hace mucho retrato y como su obra es tan sarcástica, entonces, por ejemplo, se muestra a él mismo. Entonces, él hace mucho retrato de personajes típicos, de personajes muy tradicionales, como digamos el Loco Guerra, ¿sí? Y hace retratos de personajes del mundo, de la historia, y se mofa mucho del personaje. Entonces es una de las personas que más retrato yo logré localizar y cuando lo miras en el libro, el espacio que dedico es bastante grande. Porque además su técnica artística es muy rica, usa tejidos pegados en la tela, utiliza muchos recursos de textura y de color, entonces me parece que es una de las personas que, digamos, que mejor ha trabajado el retrato, no en el estilo clásico, riguroso, no, sino en la parte de la inventiva, la imaginación del arte de hoy. Construcción de sentidos del mundo de la discapacidad y de la persona con discapacidad, por Patricia Muñoz Borja. Este libro es el resultado de la investigación que reconstruyó y analizó el conjunto de sentidos que conforman el mundo de la persona con discapacidad.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Mujeres Pacíficas de Cali, La paz escrita en cuerpo de mujer. Autoras Miriam Zúñiga y Rocío Gómez. Mujeres Pacíficas de Cali, La paz escrita en cuerpo de mujer, sistematiza la experiencia de un colectivo de mujeres de diversos sectores socioculturales de Cali, interesadas en vislumbrar y denunciar los horrores de la guerra y en promover la paz y la justicia social. Yo soy historiador, licenciado, magíster y estudiante de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid, y también he sido pintor y diseñador de varios libros. Cuando termino el bachillerato yo tenía una cosa muy clara y era que no iba a estudiar nada relacionado con las matemáticas, me parecía una de las cosas más frustrantes. Entonces decidí que quería hacer algo artístico porque cuando estaba muy pequeño exploré lo que era el color naranja con el color azul y me pareció una cosa fantástica. Entonces le hacía muñequitos a las revistas de motores que tenía mi padre, hacía muñequitos. Y entonces me fue gustando la pintura y luego pasé del colegio, pasé al Instituto Popular de Cultura. Allí estuve un tiempo, unos 4 años, y al mismo tiempo quedé en la universidad a estudiar historia, pero siempre cuando estaba en la universidad venía a pintar. Me iba a la piscina, iba a la cafetería, siempre estaba dibujando a las personas. Luego estuve en el Instituto Departamental de Bellas Artes, estuve un semestre, pero no enseñaban a pintar. En ese entonces la directora decía, no, echen pintura. Y yo quería aprender el oficio del pintor. Entonces ha sido más o menos el proceso del gusto por la pintura. Todavía tengo alguna del año 79, témpera en cartulina, un bodegón. Fue una invención que hice a partir de una tarjeta postal. Entonces, lo más parecido que uno puede decir que esta fue mi primera pintura, pero el resto es muy difícil porque uno siempre está haciendo una cosa y haciendo la otra. Me gusta mucho la tinta china, con el cual hago la ilustración del libro de Esopo. Y me gusta el acrílico mezclado con el collage, hacer composiciones de collage mezclando pintura, y también trabajo tinta china al mismo tiempo. Entonces me gusta mucho por la libertad que permite la técnica mixta. En un principio me gustaba mucho Toulouse-Lautrec, porque era una persona que venció las dificultades que tenía y pintaba de todo muy libremente, muy suelto. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, descubrí que uno no debe reverenciar a ninguno de ellos. Uno no puede decir, no debería decir, me gusta demasiado tal artista. No, pienso que una referencia, digamos Picasso, una referencia obligada a Toulouse-Lautrec, pero de resto mirar hacia lo que uno quiere, lo que es por dentro y lo que tienes alrededor. Entonces, que no se quede como en esa tendencia a reverenciar a un solo artista. Me parece que la idea es aprovechar lo que hay de cada uno de ellos.
A mí me gusta mucho la historia del siglo XX. Me gusta mucho, es porque es la combinación ya, la aplicación de la historia con la influencia de la ciencia y la tecnología que es tan definitiva en el mundo de hoy. Me gusta mucho el siglo XX porque el siglo XX determina mucho lo que somos hoy. He aprendido, ahora que soy docente, he aprendido que el pintor es el que pinta, no es el que tiene fama, el que tiene nombre. Yo no me comparo con los pintores, con los otros pintores, simplemente hago lo que me gusta y no sé si a los demás les gusta demasiado o poco. Creo que mi pintura refleja simplemente lo que me gusta hacer.